Hola, ¿cómo están? Una vez más, soy Damián Esgro, docente de la cátedra. Esta es la primera tutoría luego del primer parcial y también es la primera tutoría de la unidad 4 y de la sesión 6. En esta unidad vamos a desarrollar en qué consisten y cuáles son las características de los distintos diseños institucionales en el que se basan las decisiones políticas y se expresa la voluntad popular. Para entender la complejidad del tema, vamos a trabajar el texto del politólogo español Simón Pablo, que se llama El Príncipe Moderno, Democracia Política y Poder. Y para ir metiéndonos en tema, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los diseños institucionales? Bueno, vamos a estar hablando básicamente de los sistemas parlamentarios, presidencialistas y semipresidencialistas. Y piensen que cada sistema tiene sus propios modos de regulación y legitimación. En este primer bloque vamos a conceptualizar los sistemas parlamentarios. De acuerdo al autor, este primer grupo tiene la particularidad de ser la mayoría de los gobiernos europeos. En este sistema, tal como dice su nombre, tiene la primacía el Parlamento. ¿Y qué quiere decir esto? Un rasgo común es que la gente vota diputados, es decir, se elige directamente al legislador. Y una vez conformado el Parlamento, con las mayorías partidarias respectivas, es el Parlamento quien elige la figura de quien estará a cargo del Poder Ejecutivo. Como también será el Parlamento quien mediante una moción de censura reemplaza al primer ministro por otro. Esto hace que haya una relación de dependencia y de primacía del Parlamento sobre el jefe de gobierno. Otro rasgo común de los parlamentarismos, según Pablo, es que se diferencian los roles entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Puede pasar que el jefe de Estado sea elegido democráticamente o sea un miembro de la monarquía. Pero la singularidad es que su rol es arbitrario y su figura simbólica. La arena de la política pasa cerca de la figura del jefe de gobierno. Sin embargo, hay otros rasgos que los diferencian entre sí, por eso podemos hablar o estar hablando de parlamentarismos positivos y parlamentarismos negativos. Por un lado, el parlamentarismo positivo obliga a dar confianza a un candidato para primer ministro mediante un voto explícito en la Cámara. Este proceso se llama sesión de investidura y en cada país va variando los tipos y las formas de obtener los apoyos. Los países que tienen este tipo de mecanismos son España, Alemania, Bélgica o Grecia. La complejidad hace que para ser reemplazado ese primer ministro se deba apelar a una moción de censura de forma constructiva, es decir, proponer un candidato alternativo y una mayoría absoluta de la Cámara. Por otro lado, en el parlamentarismo negativo, no es necesario pasar por una sesión de investidura. Desde el momento en que el primer ministro sea elegido por una mayoría ganadora, se considerará que se le ha otorgado confianza. En este sentido, las mociones de censura suelen ser mucho más sencillas. Por eso, el gobierno lo que tiene que asegurarse, en todo caso, es que no se forme una mayoría parlamentaria en su contra. Esto pasa en países como Dinamarca, Holanda o Noruega. Una cosa llamativa que sucede es que hay países como Inglaterra donde la elección del primer ministro no es condición ser diputado, sí es condición ser diputado, pero no encabezar la lista. O casos como en España, no es condición ser diputado para ser presidente. La cuestión es que cuando se elige el jefe de gobierno comienza una delegación de confianza en la conformación del gabinete. En los parlamentarismos los gobiernos son un órgano colegiado. En otras circunstancias puede darse de que sea el primer ministro quien sea el que interpela al legislativo para probar si tiene su apoyo o confianza, o para intentar disciplinar a sus propios diputados por una cuestión política. Sin embargo, esta maniobra puede resultar riesgosa, ya que en el caso de que el primer ministro pierda la elección interna de la Cámara, conllevaría una elección de elecciones generales por la falta de apoyo del Parlamento. Tal como dice el autor, en estas circunstancias hace que las democracias parlamentarias se estén presidencializando. Cada vez es mayor la importancia de los tipos de liderazgo de los políticos, de los partidos jerarquizados o el solapamiento entre el cargo del líder del partido y el ejecutivo. Siguiendo en esta línea, de acuerdo a Pablo, recordemos que en los sistemas parlamentarios gobierna aquel que tiene más bancas y no más votos. Entonces puede pasar que se formen gobiernos monocolores o gobiernos de coalición. Los gobiernos monocolores se encuentran en el sur de Europa o en los países de la Commonwealth.
Sus sistemas electorales favorecen a que los partidos obtengan mayorías absolutas y su competición sea bipartidista, como pasa en Inglaterra, donde hay un solo partido que gobierna en mayoría. Sin embargo, puede pasar que nos encontramos en gobiernos monocolores en minoría, como puede pasar en los parlamentarismos negativos. Ahí el partido del gobierno no tiene mayoría absoluta, pero concentra una mayoría simple para sostenerse. En cambio, los gobiernos de coalición se forman en los países del centro y del norte de Europa, donde la competencia es multipartidista y es raro que se formen mayorías absolutas sin formar aliados partidarios. Hay tres tipos de coaliciones. Vamos a estar hablando de coaliciones mayoritarias, donde los partidos socios juntan mayorías absolutas en las cámaras, coaliciones minoritarias, donde los partidos de socios no tienen mayoría, y las de gran coalición, que son coaliciones sobredimensionadas porque superan la mayoría absoluta. Suelen formarse en momentos de emergencia nacional o ante la necesidad de hacer reformas, o ante la necesidad de neutralizar a partidos antisistemas. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la formación de gobiernos en Europa ha pasado a ser todo un reto. Y fíjense puntualmente el caso español que menciona el texto. Ante la creciente fragmentación partidaria, creciente polarización ideológica, volatilidad electoral, ha hecho que los partidos tradicionales tiendan a apoyarse mutuamente, es decir, a buscar acuerdos. Pero a la hora de los acuerdos, los partidos socios saben que participar de un pacto implica el acceso a la información gubernamental de los ministerios donde tengan miembros del partido. Y también saben que se da una lógica propia de competición política, porque en escenarios fragmentados entienden que llegar a ser gobierno los obliga a buscar acuerdos. Aún así, los partidos políticos evalúan 4 elementos. Primero, si el acuerdo solo implica el apoyo de una ley o integrar el gabinete. Segundo, el grado de cohesión interna del partido en el momento de negociar. Tercero, que no se interponga con otros acuerdos en otros niveles, como por ejemplo acuerdos provinciales. Y el cuarto es cómo van a ver sus propios votantes el determinado esquema de coalición. Bueno, hasta aquí entonces el primer bloque. Espero que lo hayan entendido y que les haya gustado. Y ahora vamos a seguir en el segundo bloque el resto del texto.